Vamos a presentar nuestra primera y querida nota. Estoy en comunicación con la doctora Tatiana Conde, quien es médica pediatra. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? Bien, todo bien acá con frío. Bueno, muchísimas gracias por atenderme. Antes que nada quería felicitarla por el Instagram, porque la verdad que es muy instructivo, está muy piola y justamente estaba chusmeando esta mañana y veía algo que no todas las páginas de los pediatras, creo que incluye todas las especialidades, pero en pediatría que tiene que ver con la parasitosis, las parasitosis. Y justo anoche mi hija me decía, papá, ya no toca, ya me toca, ya nos toca al grupo familiar, porque bueno, tengo esa costumbre hace muchos años de desparasitar a toda la familia, incluidos los perros, todos a desparasitarse al menos 3 veces por año. Algunos dirán exagerado, otros no, otros tenés que hacer el estudio, yo entiendo, está todo perfecto. Pero son esas cositas que uno a los ojos no lo percibe, pero la sintomatología puede ser tan dispersa, ¿no? Tan dispersa. Pero bueno, por ahí lo podemos charlar otro día, ¿no? Para incluirlo en esta serie de columnas. Obvio, obvio, sí, sí, es un tema bastante importante y que quizás no es tan hablado, es cierto. Exactamente, exactamente. Y de la cual nadie está exento. Absolutamente nadie está exento de No. eso. No. Bueno, doctora, me ha propuesto hablar sobre el broncoespasmo. Estamos en épocas de frío, en plenas jornadas donde nos empezamos a enfermar mucho más. O se agudizan aquellas patologías de base respiratorias, por ejemplo los asmáticos. Digo, bueno, ¿qué es el broncoespasmo, esta palabrita tan escuchada? Bueno, lo que es importante entender que el broncoespasmo en sí es un síntoma, ¿sí? Eso es como lo más importante. Muchas veces cuando caen a la guardia y uno tiene que hacer el diagnóstico y dice broncoespasmo, piensan que es la enfermedad y en realidad es el síntoma que básicamente en el pulmón lo que tenemos son varios conductos que hace que entre el oxígeno y llegue a la sangre y se va Ujú. abriendo como si fueran ramas de un árbol. Bien. Cuando pasa alguna situación que desencadena que esas ramitas se cierren, aguda, o sea, forma abrupta, se llama broncoespasmo. Se cierran esos conductos y hace que el aire le cueste entrar y salir. Generalmente los desencadenantes de este broncoespasmo son o infecciones virales, que es lo más Ujú. frecuente cuando son menores de 2 años, que se llama bronquiolitis, Claro. que también estuvo y está todavía bastante frecuente en lo que es la parte pediátrica, en esta época del año sobre todo. Y después lo que tenemos son otros desencadenantes, como el humo del cigarrillo, bueno, las quemas, el frío, el cambio de tiempo. Algunas personas, como los asmáticos, tienen otros desencadenantes, como pueden ser algunos alergenos, como los ácaros, el polvo, Ujú. y también el cambio de clima, que esto es importante y también está ahí puesto en el Instagram, el tema de el frío en sí no enferma, lo que enferman son los virus o la predisposición de uno. Y cuando hablamos del Estaba. cambio de clima, Ujú. tiene que ver esto, ¿viste? De pasar de un momento muy cálido dentro de nuestra casa a un lugar muy frío afuera o viceversa. Ujú. Eh, pero bueno, entendamos eso, que ese es el broncoespasmo. Bien. Bueno, Sí, lo justo estaba importante. hablando, con respecto a eso, digo, también ventilar la casa. Bueno, hay un montón de medidas higiénicos en la Ujú. casa que podemos llegar a hacer que después las conversamos. Ahora, doctora, con respecto al broncoespasmo, cualquier chiquito es propenso a tener un broncoespasmo y cuáles son sus características y si es algo trivial que hay que dejarlo pasar o es motivo de consulta. Bien, todos los chicos y no tan chicos somos, digamos, capaces de poder tener un broncoespasmo, depende cuál fue el desencadenante. Como decía, la mayoría son infecciones virales, entonces en este momento del año todos nos podemos enfermar. Ujú. Eh, y luego después, cuando se siguen suscitando estos episodios de broncoespasmos, podemos llegar a estar frente a un chico que sea digamos, que tenga broncoobstrucciones recurrentes, que luego con estudios y clínicas se puede llegar a desencadenar en un asma, ¿sí? Que sería como eh, la patología estrella donde se ven los broncoespasmos. La realidad es que con esto de la pregunta si es trivial o no, o si se puede dejar pasar o no, la realidad es que el broncoespasmo es algo que debe llegar a una consulta, sobre todo cuando hay los síntomas, porque a veces también entendamos que en chicos que son asmáticos este broncoespasmo puede estar y no se manifiesta tan floridamente como en un chico que no lo sea. Lo importante es tener muy presente los síntomas, que son como cosas muy básicas que los pediatras repetimos bastante en esta época del invierno, que es si empiezan con dificultad para respirar, es decir, que tengan que usar otros músculos para respirar, que están agitados, que mueven la panza, que respiran muy rápido por minuto, que hunden las costillitas.
A veces pueden ser que vean que hacen lo que se llama aleteo nasal, que mueven las narinas. Si escuchamos que sibilan, que se escuchan un chiflidito cuando están respirando, Ujú. o si tienen una tos persistente seca, esa tos que te das cuenta que no largan, que no es productiva, serían como las cosas más importantes a tener en cuenta para consultar. Fiebre. La fiebre puede estar presente, como dijimos, repito bastante, el desencadenante principal pueden ser las infecciones virales, sobre todo en pediatría. La fiebre puede estar presente, pero no es una fiebre eh, tan alta, tan persistente, no es algo tan llamativa la fiebre. Pueden tener algunos registros. Lo más importante y lo que tenemos que siempre tener en cuenta es la dificultad respiratoria. Porque la fiebre puede estar, como no. Ujú. Bien, perfecto. A ver, aquí también entra el gran capítulo de la automedicación, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué le damos a los chiquitos? Si tenemos por ahí algún antibiótico que habrá que sobró de algún lado y queremos ya darle, o paracetamol, ¿qué hacemos frente a esto? Siempre, y obviamente que siempre es el pediatra quien nos debe indicar, ¿no? Pero las guardias están complicadas hoy en día a esta altura del año, entonces digo, ¿qué hacemos? Lo más importante es depende qué chico tenemos. Si es un paciente que ya es conocido asmático, es nuestro hijo, sabemos que hace broncoespasmos recurrentes, seguramente nuestros pediatras nos explicó qué hacer frente a esos cuadros. Ujú. Los que usamos generalmente son broncodilatadores. Es un aerosol, el famoso PAF. Generalmente el pediatra ya te deja una indicación. Ahora, si es la primera vez o no es un chico que hace broncoespasmos recurrentes, no vamos a saber cómo actuar. Así que en el caso de broncoespasmos sí es importante acudir cuando tenemos dudas, sobre todo de la dificultad respiratoria, a una guardia. Obviamente tenemos medidas para hacer previos, si no sabemos si lo es o no lo es, que si tuviera fiebre sí le podemos dar el antitérmico, ya sea ibuprofeno o paracetamol, según la edad. Eso lo vamos a tener también en cuenta. Y mantenerlo confortable. Lo más importante es, si están con la nariz tapada, tratar de destapar la vía aérea, que puede ser con vapor de la ducha. Esto es Ujú. importante aclarar, no se usa más la olla como nos hacían a La nosotros de olla que nos chicos, tapaban con la cabeza, claro, claro. tal cual. Ahora se usa el vapor de ducha y obviamente si nuestro paciente, nuestro hijo, se deja sacar los mocos con los dispositivos como el moco, genial, lo podemos usar. Si no, lo ideal es que esté semisentado, que esté confortable, que esté bien hidratado y que tengamos en cuenta sobre todo esto, si se puede alimentar bien, si respira tranquilo o si está muy agitado, como dijimos que es cuando respiran muchas veces, o sea, lo vemos respirar muy, muy rápido, o si vemos esto que usan algún otro músculo como empiezan a hacer así o empiezan a mover la panza, como para estar atentos para cuando acudir a la guardia o al pediatra de cabecera. Ujú. El tipo de catarro, la coloración del moco, digo, ¿eso también nos puede indicar algo? Anteriormente se pensaba, y todavía sigue estando, que el color del moco indica si hay infección o no hay infección. Hoy sabemos que no, que es un círculo que tienen nuestras secreciones normalmente. En invierno aumentan los mocos, es una manera de defensa y una barrera. Solemos tener siempre ese moco transparente, Ujú. eh, que habitualmente llamamos rinitis o un poco como si fuera un resfrío, pero no es como tal. Y sabemos que cuando hay un cuadro respiratorio, ya sea algo viral o mismo un broncoespasmo en un paciente que es asmático, este moco puede ser que se torne un poco más espeso y hasta cambie incluso de color. Se ponen más blanquecinos al principio y después amarillentos. Incluso van cambiando este espesor y después empiezan a secar y hacen el famoso moco más seco. Este es la evolución normal de las secreciones respiratorias. No es que necesitamos antibiótico porque tenemos un moco amarillo o un... No, siempre el Ujú. antibiótico va a depender, en principal, de qué infección nos está dando. Sabemos que en pediatría lo mayormente es viral. Eh, por eso uno ahí sí está más atento a la fiebre, a ver si hay fiebre persistente, si hay que hacer algún estudio complementario como una radiografía, a ver si necesita antibiótico o no. Ujú. Doctora, usted mencionaba con respecto a la bronquiolitis, no sé si a veces hablamos de picos, estos son eventualidades, ¿no? Pero arrancó fuerte y yo no sé si hoy en día sigue de la misma manera las bronquiolitis en los chiquititos. Mira, tengo la posibilidad de trabajar en varias guardias de hospitales y además en mi consultorio. La bronquiolitis sigue todos los años, es importantísima, sobre todo en las épocas de otoño e invierno.
el otoño es un poco peor que el invierno. Ah, La verdad que lo importante de la bronquiolitis es entender que es una enfermedad viral desencadenada por distintos tipos de virus, por lo cual no dejan tanta inmunidad, es decir, que podemos tener varios episodios en el año, pero la bronquiolitis como tal se considera el primer episodio de un menor de 2 años que tiene un broncoespasmo, es decir, que tiene dificultad para respirar, que sibila, que tiene tos, eh, y que suele tener una evolución. No todos terminan internados, eso es importante a tener en cuenta. Quizás lo que pasó este año es que hubo mucho de golpe al principio del año y el tema es el sistema de salud para poder atender esto. Quizás ahí es donde sí, se notó el colapso. sí. Bueno, todos los Eh, años, ¿no? Cada vez peor, lamentablemente. Y la gente, los pediatras del Hospital de San Justo también la están pasando muy mal. Los médicos en general, las guardias se pagan mal, están mal abastecidas, en fin. Es un comentario mío personal que siempre en este programa defendemos, obviamente a rajatabla al profesional de la salud bajo cualquier circunstancia, y en las guardias no se trabaja como, a ver, ideal no hay, pero por lo menos con mínimas condiciones para con el profesional de la salud y para con los pacientitos, en este caso en pediatría, ¿no? La están pasando bastante mal, bastante mal. y la verdad que lo que pasó fue eso, sobre todo creo que fue la gran demanda que este año hubo, porque los virus es real que se adelantaron un poco a la fecha por ahí más habitual. Eh, y quizás el sistema de salud no estaba tan preparado para atender a tanta demanda, pero todos los años esto sucede. La realidad es que todos los años sucede el gran pico de la bronquiolitis en otoño e invierno. Sigue Ujú. pasando, cambiaron los virus que estaban, o sea, al principio estaba el famoso virus sincicial respiratorio, que es mucho más frecuente en las primeras infancias, bueno, los lactantes muy chiquititos, entre del primer al tercer mes de vida. Ahora empezamos a tener otros, como el metaneumo, que empiezan a afectar un poquito más grandes, 6 meses. Son virus que, como te digo, producen bronquiolitis en el primer episodio. Pero después, si nos reinfectamos, pasa lo que decía anteriormente. Empiezan a dar broncoespasmos, que es el síntoma. Ya no Ujú. se va a definir como bronquiolitis como tal, porque la definición es el primer episodio de, si quieren, un broncoespasmo en menores de 2 años, pero luego de eso podemos seguir teniendo estos cuadros respiratorios. Por eso todavía sigue siendo importante en este momento del año, tanto la bronquiolitis como el broncoespasmo. Bueno, bueno, cuestiones a tener en cuenta. Después, doctora, cuestiones en la casa que solemos encerrarnos con estufas, con caloventores, con absolutamente todo. Esto también vale para nosotros los adultos, ¿no? Pero para los chicos el hecho de poder ventilar y pasar un poquito de fresco en el día, ¿no? Es inevitable que hay que ventilar la casa en algún momento, ¿no? Mira, lo más importante, y nos van a escuchar decir siempre a los pediatras, o por lo menos yo a mis pacientes, es que ventilemos. Si bien uno piensa que esto que decíamos anteriormente, que el frío enferma, sabemos que no, que mientras más ventilada está el ambiente, mejor porque circula, y que justamente en invierno nos enfermamos más, porque solemos tener esta conducta de ir a lugares Sí. encerrados, de estar como en lugares donde no se ventila, con mucho calor, tener en cuenta también, ojo, con qué calefaccionamos, eso es súper importante. Ah, bueno, Eh, claro, claro. Tratar de que si usamos estufadas estén controladas. Hoy en día el monóxido de carbono también es un enemigo silencioso, lo cual hay que tener en cuenta. Evitar prender braseros, hacer humo dentro de la casa. Entendemos que hay gente que no tiene otra manera de calefaccionarse, pero quizás es preferible estar un poco más abrigados y no es necesario el calor directo. Ujú. Sí, eso es lo más importante en esta época del año. Si nos juntamos, incluso ahora en vacaciones de invierno, lugares abiertos, es preferible que a los chicos los tengamos abrigados al aire libre que encerrados, hacinados o con la estufa a todo lo que da. Bien, bien, perfecto. Entonces, doctora Tatiana Conde, muchísimas gracias. Hay tantos y lindos temas para poder conversar en pediatría, pero bueno, esto nos convoca siempre a esta altura del año, los fríos, las enfermedades respiratorias, y bueno, los chicos también, como decíamos, tengo algunos mensajes con respecto a los chicos asmáticos, si pueden salir a hacer deporte o es peor. A ver, le traslado esta consulta. Los chicos Obvio, obvio. asmáticos deben hacer deporte, ¿no? Tal cual. Eh, Antiguamente, o en realidad hoy en día también pasa, el asma es una enfermedad muy tabú. Nosotros lo vemos en pediatría cuando tenemos que hacer el diagnóstico o les tenemos que plantear que probablemente su hijo sea asmático. Los papás se asustan mucho y queda con esto de no va a poder hacer nada más.
Y yo a veces me uso de ejemplo, o sea, soy asmática y me Ah, recibí y sigo ejerciendo la medicina y puedo hacer gimnasia y uno puede tener una vida normal. Eh, a veces eso también les calma un poco la ansiedad a los papás. Eh, pero bueno, eso es importante porque el ejercicio es fundamental, al contrario de lo que antes se pensaba, que el chico tenía que quedarse en casa quieto, no moverse. Ahora tenemos que promover la actividad al aire libre es importantísima, en invierno, en verano, siempre obviamente teniendo en cuenta que si somos asmáticos tenemos que tener un seguimiento con un neumonólogo, hacer bien las cosas, tratar de mantener esto que hicimos, las medidas higiénico-ambientales, de retomamos un poquito, o sea, no usar por ahí alfombras, si los chicos generalmente tienen peluches, mantenerlos limpios, bien lavados, evitar el humo ujú, del tabaco, que es una de las peores de cosas que puede haber para los asmáticos, sí. tratar de ventilar los ambientes, pero fuera de eso, la vida es completamente normal. Totalmente, totalmente. Doctora, muchísimas gracias por este contacto, le envío un cariño muy grande y bueno, hasta muy prontito. Muchas, muchas gracias, saludos, Que tenga un lindo día, ¿eh? Ahí estuvo con gracias. nosotros la doctora Tatiana Conde, médica pediatra, hablando de eso, como decíamos hace un ratito, de pura actualidad, ¿eh? De todo lo que tiene que ver con las enfermedades respiratorias en los chiquititos. Bueno, nos vamos a una pausa aquí en Radio Salud. Se pueden comunicar con nosotros al 11 58 87 22 22. Ya venimos.